Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un chisme de esos que nos dejan con la boca abierta. Porque sí, amigos, hoy el tema es bomba. Prepárense porque lo que les voy a contar los va a dejar boquiabiertos. Como ya habrán visto en el título, tenemos la noticia del año. La noticia que todos estábamos esperando. La noticia que va a hacer temblar los cimientos del mundo del entretenimiento turco. Y es que, el 10 de septiembre de 2025, el mundo entero se paralizó al enterarse de la impactante noticia de Hande y Kerem. Sí, amigos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Nuestros amados Hande y Kerem. Los protagonistas de Love is in the Air, la serie que nos robó el corazón a todos. ¿Recuerdan? Esa serie que nos hizo suspirar, reír, llorar y por supuesto, enamorarnos de esta pareja icónica. Bueno, pues, ¿qué pasó después del rodaje de la serie, y lo que pasó en este fatídico 10 de septiembre, es digno de un drama turco? Así que agarren sus palomitas, preparen sus bebidas favoritas, porque este vídeo va a estar lleno de detalles jugosos, de rumores confirmados y desmentidos, de análisis profundos y por supuesto, de mi opinión, que es lo más importante, ¿verdad? Ja, ja, ja. Pero antes de empezar, no me puedo olvidar de lo más importante. Si son nuevos por aquí, o si ya son de la casa pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Necesito que sean parte de esta comunidad. Y por supuesto denle un buen like a este vídeo si les gusta el chismecito. Eso me ayuda muchísimo. Y ahora sí. Empecemos. La historia de Hande y Kerem, como todos sabemos, comenzó en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, palpable, eléctrica. Desde el primer momento, los fans enloquecieron. ¿Y cómo no hacerlo? Senkalkam, como se le conoce en Turquía, nos regaló una historia de amor llena de enredos, de malentendidos, de pasión y de muchos besos. ¡Ay, esos besos! Nos hicieron suspirar. Y claro, la ficción se convirtió en realidad. Los rumores de un romance entre Hande y Kerem comenzaron a circular casi inmediatamente. Las fotos juntos, las miradas cómplices, los comentarios en redes sociales, todo apuntaba a que lo suyo iba más allá de la pantalla. Y efectivamente. Lo confirmaron. Comenzaron a salir. Y el mundo entero enloqueció. Durante ese tiempo fueron la pareja perfecta. Los veíamos juntos en todos lados, en eventos, en viajes, en fotos, en redes sociales. Parecían sacados de un cuento de hadas. Los fans los adoraban, los medios los perseguían, y ellos eran felices. O al menos eso parecía. La relación entre Hande y Kerem duró alrededor de 2 años. 2 años de amor, de felicidad, y también, como en todas las relaciones, de altibajos. Durante ese tiempo, hubo rumores de matrimonio, de planes de futuro. Todo parecía indicar que iban a terminar juntos para siempre. Incluso se hablaba de que ya estaban buscando casa, que Hande estaba planeando su vestido de novia. Imagínense. ¡Qué emoción! Pero, ay, amigos. La vida es impredecible. Y las relaciones aún más. A principios de 2023, comenzaron a sonar los primeros rumores de crisis. Se hablaba de distanciamiento, de discusiones. Y finalmente, llegó lo que nadie quería. La ruptura. La noticia de la separación de Hande y Kerem fue un shock para todos. Los fans que los amaban como pareja se sintieron devastados. Los medios de comunicación comenzaron a especular sobre las razones, sobre quién había sido el culpable, sobre qué había pasado entre ellos. ¿Serían los celos? ¿La incompatibilidad de agendas? ¿Presiones externas? El misterio se apoderó del mundo del entretenimiento. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, en lo que nos trae hoy. ¿Por qué? ¿Qué pasó el 10 de septiembre de 2025? ¿Qué fue esa impactante noticia que paralizó al mundo? Bueno, pues. Amigos. Atentos a lo que les voy a contar. Porque esto es un giro de guión que ni el mejor drama turco podría superar. Después de la ruptura, Hande y Kerem siguieron sus caminos por separado. Hande, por su parte, se enfocó en su carrera profesional,
protagonizando nuevas series y proyectos. La vimos brillar, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Sus nuevos trabajos fueron un éxito rotundo, demostrando su talento y versatilidad. Una verdadera diva. Kerem, por otro lado, continuó trabajando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Lo vimos conquistar nuevos mercados, demostrar su talento en diferentes idiomas y culturas. Un actor internacional. Ambos parecían haber superado la separación, y cada uno estaba rehaciendo su vida. Se les veía felices, radiantes, como si la ruptura hubiera sido un simple tropiezo. Pero, la vida da muchas vueltas. Y a veces el destino nos sorprende con giros inesperados. Y aquí es donde entra la noticia del 10 de septiembre de 2025. El día que el mundo del entretenimiento turco y el mundo entero se detuvo. Durante meses se rumoreó sobre una posible reconciliación. Se hablaba de encuentros secretos, de llamadas, de mensajes, pero nada se confirmaba. Los fans soñaban con verlos juntos de nuevo, pero la realidad parecía ser otra. Las redes sociales se inundaban de teorías, de análisis de fotos, de pistas, la fanaticada era implacable. Algunos decían que sí, que había esperanza, que el amor siempre encuentra el camino. Otros, más pesimistas, aseguraban que la historia ya estaba escrita. ¡Qué incertidumbre! Sin embargo, el 10 de septiembre de 2025 todo cambió. La noticia que se filtró como un rayo fue: Hande Erçel y Kerem Bürsin se casaron en secreto. Sí, amigos. Lo escucharon bien. Se casaron. Y no fue una boda pública, mediática, con alfombra roja y flashes. Fue una boda íntima, discreta, a la que solo asistieron familiares y amigos cercanos. Una boda que nadie esperaba, pero que, al final, sucedió. La sorpresa fue total. Nadie lo podía creer. La noticia fue un bombazo. Los medios de comunicación se volvieron locos. Titulares en todos los portales. Hande y Kerem se casan en secreto, ¿la historia de amor continúa? Las redes sociales explotaron. Hashtags en tendencia mundial. Los fans enloquecieron de alegría. Nadie lo podía creer. Después de todo lo que había pasado, después de la separación, después de rehacer sus vidas por separado, ¿volvían a estar juntos? Y esta vez para siempre. Un final de cuento de hadas. Pero, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo llegaron a esta decisión? ¿Cuáles fueron los motivos que los llevaron a casarse en secreto? Bueno, amigos, aquí es donde entramos en la parte más jugosa del asunto. Porque hay mucho más detrás de esta boda secreta de lo que parece. Prepárense para los detalles. Según fuentes cercanas a la pareja, la decisión de casarse fue tomada de forma repentina, pero no impulsiva. Después de la ruptura, Hande y Kerem mantuvieron una relación cordial, pero no volvieron a verse hasta varios meses después. El tiempo, la distancia y la madurez fueron clave. Fue entonces cuando volvieron a conectar. Los meses de separación, la distancia, el tiempo, les hicieron darse cuenta de lo mucho que se extrañaban. De lo mucho que se querían. Se dieron cuenta de que, a pesar de todo, su amor seguía vivo. El vacío que sentían en sus vidas era evidente y se dieron cuenta de que, quizás, el amor que los había unido desde el principio, era más fuerte de lo que creían. ¡Qué romántico! Según las mismas fuentes, Kerem fue quien dio el primer paso. Le propuso a Hande volver a intentarlo, y ella, después de dudarlo mucho, aceptó. El miedo al fracaso, a revivir el dolor de la ruptura, era palpable. Pero el amor, ese sentimiento incondicional, fue más fuerte. Comenzaron a verse en secreto, a recuperar el tiempo perdido, a revivir la chispa que los había unido. Como si el tiempo no hubiera pasado. Y fue entonces cuando decidieron dar el paso definitivo. Querían estar juntos, pero querían proteger su relación. No querían que la presión mediática, la opinión pública, las críticas, volviesen a arruinarlo todo. Ya habían aprendido la lección. Ya sabían lo destructivo que podía ser el escrutinio público. Querían construir su amor sobre bases sólidas, alejados del ruido y la vorágine. Por eso, tomaron la decisión de casarse en secreto. Quería proteger su amor, su felicidad. Y querían hacerlo a su manera, sin presiones, sin imposiciones,
sin tener que dar explicaciones a nadie. Querían ser dueños de su historia, de su destino. ¡Qué valientes! La boda se celebró en un lugar muy especial para ambos, en un pequeño pueblo costero en la costa turca, donde solían ir juntos. Un lugar lleno de recuerdos, de momentos inolvidables, de promesas susurradas al oído. La ceremonia fue íntima, emotiva, llena de amor. Solo estuvieron presentes sus familiares más cercanos y algunos amigos íntimos. Un pequeño círculo, testigo de un gran amor. Hubo lágrimas de alegría, risas, abrazos, un ambiente mágico. Y el resto es historia. Una historia que se escribe día a día. Después de la boda, la noticia se filtró a los medios de comunicación. Al principio, la pareja intentó mantener la discreción, pero era imposible. La noticia era demasiado grande, demasiado importante. Las fuentes de información se multiplicaron, los rumores se intensificaron. Y finalmente tuvieron que aceptarlo. Era inevitable. Hoy en día, Hande y Kerem son marido y mujer. Y aunque intentan mantener su relación privada, no pueden evitar mostrarse felices y enamorados. Han sido vistos juntos en varios eventos, en fotos en redes sociales, pero siempre con discreción, con respeto a su intimidad. Y lo más importante, parecen estar más felices que nunca. Se les ve sonrientes, cómplices, con una luz especial que irradia su amor. ¡Qué bonito! Pero... ¿hay más? ¿Hay más secretos? ¿Qué le depara el futuro a esta pareja icónica? Bueno, amigos, eso es lo que seguí. Remos descubriendo juntos. Porque en el mundo del entretenimiento, nunca se sabe lo que va a pasar. Quizás, un nuevo proyecto juntos. Quizás, una ampliación de la familia. Las especulaciones no cesan. Pero lo importante es que son felices. En este vídeo, hemos recorrido la historia de Hande y Kerem. Desde el inicio de su romance en Love is in the Air, pasando por su ruptura, hasta llegar a la impactante noticia de su boda secreta. Hemos analizado los rumores, las especulaciones, las fuentes, y hemos tratado de entender qué fue lo que los llevó a tomar esta decisión. Un análisis exhaustivo como a mí me gusta. La verdad es que la historia de Hande y Kerem es un ejemplo de que el amor puede superar cualquier obstáculo. De que a veces el destino nos depara sorpresas inesperadas. Y de que aunque las cosas parezcan imposibles, siempre hay una esperanza. Un mensaje inspirador para todos nosotros. Así que, felicidades a Hande y Kerem. Les deseamos lo mejor. Y esperamos que su amor dure para siempre. Que sean felices. Que su historia nos siga inspirando. Y que nos sigan regalando momentos inolvidables. Y bueno, amigos. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que hayan quedado tan impactados como yo con esta noticia. Me quedé sin palabras. Un giro inesperado. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Por ser parte de esta comunidad. Por su apoyo incondicional. Son los mejores. Ustedes son mi motor. ¿Qué les pareció la noticia de Hande y Kerem? ¿Se lo esperaban? ¿Qué opinan de su boda secreta? ¿Creen que es la decisión correcta? ¿Les gustaría que compartieran más detalles de su vida privada? Déjenme sus comentarios. Quiero leerlos. Quiero saber qué piensan ustedes. Compartan sus teorías, sus opiniones, sus emociones. El espacio de comentarios es suyo. Quiero debatir con ustedes. Quiero saber todo lo que sienten. Y no se olviden de dejar un buen like a este vídeo. De compartirlo con todos sus amigos. De suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y de activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Porque siempre hay más chismes por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y que viva el amor. Hasta la próxima, amigos. Y no olviden, la vida es un drama turco y nosotros somos los espectadores.